Bueno, pues, estimados colegas, vamos a empezar este momento. Vamos a procurar ser lo más concretos posibles y vamos a tratar de compartir con ustedes esta presentación que es, ay no, necesito salir de aquí y eso es. Necesito cambiar, es otra presentación. Entonces, ay, estoy rayándome. Ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve, doctor. Sí, se ve, doctor. Bueno, entonces aquí quedamos, colega, en la anterior clase. ¿Ya? Hemos hablado que los brotes tienen 10 pasos. Muy pocos autores hablan de 12 pasos, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Los 10 pasos son confirmar la ocurrencia de un brote, organizar el trabajo de campo, establecer una definición operacional de caso. Esto es tremendamente importante, colegas, definir el caso. Vamos a hacer un ejercicio esta noche, si podemos, para definir con el caso que tenemos. Cuando se define caso, es la manera y la forma como vamos a indagar en el trabajo de campo. Es decir, qué preguntas vamos a incluir en la encuesta para que nosotros vayamos a preguntar a la población en riesgo, pero también a la población afectada. La búsqueda activa de casos, eso obedece a una metodología que en casos de una investigación de campo no se recomienda hacerlo por muestreo. Es mejor hacerlo por conveniencia, un muestreo por conveniencia y a la población total o a la mayor cantidad de población posible. No es recomendable hacer un cálculo muestral. Como en un estudio de brote no es recomendable hacer un estudio de cálculo muestral, entonces no vamos a hablar de cómo se hace un cálculo muestral. Hay varias maneras y varias metodologías. Y para la coordinación del curso, es decir, para los responsables de Alames, podría ser otro curso así también corto como este, para averiguar cómo se calcula el tamaño de la muestra, ¿no? Recuerden ustedes que la epidemiología trabaja con 3 variables imprescindibles: tiempo, lugar y persona. Tiempo, espacio y persona. Cuando nosotros tenemos ya la primera parte, los primeros sondeos de nuestra investigación, estamos obligados a generar una hipótesis. Y después que hemos generado la hipótesis, nosotros estamos obligados a comprobar si nuestras hipótesis son o no correctas. Ahora, las hipótesis, me adelanto un poquito, están vinculados a los elementos que hace a una... Papá siempre le ha gustado pagar al día, mami, siempre ha sido. Bueno, tu mami, no importa. Ya. Entonces, las hipótesis están vinculadas a algunos aspectos. Primero, las poblaciones de riesgo. Y ese es un desafío que vamos a hacer en este curso, porque estamos tratando de orientar nuestra epidemiología de campo hacia la medicina social, hacia las determinantes.
por cuanto hay que empezar a pensar en las poblaciones más vulnerables. Los otros elementos que hace es en la fecha de posible contagio, la fecha de posible contacto, el índice cero, es decir, eso tenían que averiguar para hoy día, qué es el índice cero, y también tenían que haber averiguado qué es el RO, el índice de infestación. Evaluar la hipótesis, probar la hipótesis. Nosotros vamos a probar la hipótesis con una metodología que es tremendamente utilizada en el mundo epidemiológico, que es la chi cuadrada. Y luego, después que tenemos ya los resultados, comprobado nuestra hipótesis, comprobado nuestro nivel de riesgo, comprobado el nivel de impacto que tiene el problema con la población, empezamos a pensar, a diseñar medidas específicas de control. Yo me he gratificado muchísimo que ahora en Santa Cruz han hecho un curso con ovitrampas para el dengue. Y por una parte he estado gratificado, pero por otra parte también me he sorprendido. Porque el tema de ovitrampas en el mundo del dengue, nosotros hemos hecho un estudio en Guayaramerín, hace años atrás. Y también hicimos en Rusenavaque. Y cuando yo trabajaba en la Cruz Roja y publicamos un libro, y ahí aplicamos las famosas ovitrampas. Entonces, ustedes están obligados a leer un poco respecto a los ovitrampas. Por ahí en el internet yo tengo publicado un documento de esa experiencia de las ovitrampas. Luego tenemos evaluar las medidas de control, cuán efectivas han sido fundamentalmente. Más que medir el impacto de las medidas, medimos el efecto. No medimos el impacto, medimos el efecto. Recuerden que hemos dicho que un estudio de brote, una epidemia, es de corto tiempo de duración. Y finalmente es preparar el informe técnico de la investigación. Muy bien, colegas. Vamos adelante. Para decir lo mismo, los mismos pasos, exactamente lo mismo. Y este autor, uno de los autores, incluye esto de analizar los datos, que es como decir lo mismo, hacer estadística analítica. Yo prefiero todos estos pasos agruparlos en 3 momentos. Un momento que es la fase de planificación. La fase de planificación consiste en lo siguiente, colegas. Vamos a ir despacito. Cuando yo me entero, si estoy aquí en La Paz, que ha habido una epidemia, y yo soy responsable del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, soy parte de un equipo de respuesta inmediata, soy el epidemiólogo, es decir, bajo cualquier condiciones, ustedes se han percibido, se han noticiado de un brote, de una epidemia en algún lugar de su área de influencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es organizar un grupo de trabajo. Hay que evitar en lo posible que seas tú solito el que tenga que hacer todo este proceso. Probablemente necesiten a un clínico, probablemente necesiten a un estadístico, probablemente, pero sí es importante que en este proceso de comunicación involucrar a los médicos de los establecimientos del lugar, ¿no? A través de la información que ellos les van a enviar, o cuando ustedes van inmediatamente al lugar donde ustedes tienen que ir, es al centro de salud, para que ustedes averigüen si realmente hay el famoso brote. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Es decir, a partir de la demanda.
a partir de la demanda. Con esos casos, y a veces solamente con las historias clínicas, ustedes hacen y verifican el diagnóstico. A estos tres momentos se llama una investigación rápida, pero rápida. A veces estamos hablando de horas y a veces estamos hablando de un par de días, pero no más. Y luego tenemos que empezar a planificar la investigación. Si ya sé que se ha presentado la epidemia, si ya tengo una sospecha diagnóstica, si ya sé con la sospecha diagnóstica algunos elementos, como por ejemplo el tiempo de ¿qué? El tiempo de incubación, que sé cuál es su sintomatología principal. Cuando sé todos esos elementos, entonces voy a empezar a hacer una investigación rápida. Vamos adelante. Entonces, con esos elementos, me aproximo a la población. Pero ¿cuándo me aproximo a la población? Cuando ya he formulado hipótesis, posibles hipótesis. Me aproximo a la población cuando ya tengo la definición de caso. Cuando digo, ¿qué estoy entendiendo por caso? ¿Cómo voy a detectar caso? ¿Cuál va a ser la signología, la sintomatología, el laboratorio, los datos epidemiológicos que voy a indagar en base a la definición de caso que yo estoy teniendo? En ese mismo proceso yo tengo que levantar datos porque a partir de los resultados de mi encuesta, de mi entrevista con la población, voy a tener que hacer análisis estadístico para probar mis hipótesis. Una vez que termino con probar la hipótesis, hago las conclusiones, hago el reporte, un reporte tremendamente breve, tremendamente corto, y empiezo con las medidas de control. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Pregunto, solo pregunto. ¿Será que tengamos que hacer ovitrampas? ¿Será que no? ¿Qué son las ovitrampas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se aplica las ovitrampas? Y entonces son esos tres grandes momentos que nosotros preferimos hablar de estos tres momentos. Una fase de planificación, una fase de trabajo de campo per se y una fase de intervención. ¿Para qué se interviene? Para controlar la propagación de la enfermedad, para evitar daños mayores de la enfermedad en los casos positivos. Es tremendamente importante que el diagnóstico sea lo más cercano a lo real posible. Que el diagnóstico sea lo más preciso y lo más concreto posible. Cuando vamos al campo, lo primero que tenemos que hacer es revisar las historias clínicas, lo que ha pasado. Recuerden que tenemos dos posibles momentos. Un momento cuando la epidemia ya está prácticamente terminando o la epidemia está en pleno curso. Pero la intervención en un brote, la intervención en una epidemiología de campo, no se interviene esperando que se produzca. Mucho ojo con eso. Sino que tanto la causa y el efecto ya se han producido en parte de la población o finalmente ya se ha cortado la epidemia. Cuando ya tenemos esos datos de las historias clínicas, elaboramos un cuadro de frecuencias, una grafiquita de frecuencias, considerando fundamentalmente los días, el tiempo, y considerando los casos. En un estudio de brote es recomendable que la gráfica de frecuencia
¿no? El histograma, si ustedes quieren, tiene que ser por día. No es recomendable hacer por semanas epidemiológicas, sino hacerla por día. En reportes posteriores sí se puede hacer por semanas epidemiológicas, se puede hacer por mes o de acuerdo al interés de cada quien, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es comparar lo que se observa con lo que se espera. Es decir, nosotros vamos a averiguar, vamos a tratar de investigar cuáles son las posibles causas, cuál es la posible fuente, cuál ha sido el caso que ha contaminado, y eso va a depender fundamentalmente del tipo de enfermedad que nosotros estamos hablando. Ustedes han recibido un resumen, una guía del dengue. Obviamente eso es insuficiente. Hay que seguir trabajando, hay que seguir analizando eso y hay que seguir profundizando. Casi siempre en nuestros centros de salud, esperamos que así sea, hay lo que se llama el canal endémico. ¿Qué es el canal endémico? Escuche, por favor, algunos comentarios de parte de ustedes. Este es un canal endémico real de algún centro de salud aquí en La Paz, que lo he modificado un poco algunos aspectos, pero básicamente es esto un canal. Quisiera escucharles, por favor, sus comentarios. ¿Qué pueden aportar respecto a un canal endémico? Hola, colegas, ¿me escuchan? Porque a veces siento que como no me responden, a lo mejor ni me están escuchando. Escucho. Pablo, ¿me estás escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Ah, ya, por favor, entonces dígame lo que saben, Eh, ¿qué les está diciendo esa gráfica al frente? bueno, yo creo que es para un canal endémico, es como un histórico que nos ayuda a tomar decisiones oportunamente ante casos de un brote o una epidemia. Y esto siempre con un beneficio de evitar, vamos a decir, muertes o propagación de la misma enfermedad. Entonces, generalmente el canal endémico podemos hacerlo como un histórico de 5 años, ¿no? Bueno, ese sería mi aporte, doctor. No, perfecto. El canal endémico no es nada más que una figura histórica de una determinada enfermedad. Exactamente lo que tú dices, ¿no? 100 puntos. Ahora, ¿de qué tiempo se recomienda? De al menos 5 años. Si se puede hacer de más, no hay ningún problema, pero es recomendable hacer de 5 años. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién más quiere aportar algo sobre un canal endémico? Una mujer. ¿Hay mujeres? Por favor, colegas, compartamos. ¿Qué más pueden decir de un canal endémico? ¿Qué están viendo ahí en la gráfica? Describan lo que están viendo nomás. Doctor, yo tal vez podría aportar que, bueno, un canal endémico es una representación gráfica de la frecuencia que va a tener una enfermedad. Aquí podemos ver los ejes de las coordenadas, por ejemplo, en el eje horizontal vamos a ver, se va a describir el tiempo y en el eje vertical la frecuencia de los casos. Bien, es una figura que te está mostrando el posible comportamiento de una enfermedad. Ahora, si ustedes, a ver, voy a hacer analogía, puede ayudar para comprender. Si ustedes tienen una persona
que siempre llega a la hora cuando le citan. Es extremadamente puntual y le cita al día siguiente o en cualquier otra cita y se atrasa 10, 15 minutos. ¿Qué sensación tienen? Que ha habido un comportamiento diferente, ¿no, doctor? Perfecto, que ha habido un comportamiento diferente. Después, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Imagínate que es tu pareja, imagínate que es tu enamorada. Bueno, algunos de ustedes ya estarán casados, pero imagínate que tu pareja, no importa si sea tu novio o tu esposo, siempre llega a la hora y resulta de que se citan un día y no llega. ¿Qué sensación tienes? ¿Le puede haber pasado algo malo? Eso es, que posiblemente esté pasándole algo malo. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué será así? Entonces, el canal endémico te dice eso. Cuando supera lo que yo estoy esperando, entonces empiezo a preocuparme. ¿Qué zonas están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? Zona de alarma, zona de seguridad, zona de éxito. ¿Qué La zona epidémica. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia de casos en comportamiento en un tiempo, Ajá. hay casos en ciertos meses, en lo cual son mayores y son menores, en lo cual la gráfica indica, ¿no? En que según la frecuencia de casos o la incidencia de casos, las zonas se van clasificando. Mientras más casos hay, obviamente, pues zona epidémica, o si no, menor casos, zona de alarma, zona de seguridad, y cuando hay menos casos, pues más de menos casos sería zona de éxito. Correcto. Ahora dime una cosita, díganme una cosita. ¿Qué más están leyendo en la gráfica? ¿Qué más están observando? Arriba hay una palabrita que dice MOCT, CT.CTC, punto. Más en el título dice canal endémico para MMM por mes, red XXX año 2023. Y lo que el colega ha dicho, zona epidémica, zona de alarma, zona de seguridad, zona de éxito. ¿Qué más están viendo? La compañera ha dicho que por un lado se ve la frecuencia, es decir, el número de casos que se presentó, y por el otro lado, la temporalidad, el tiempo, que en este caso está presentado por meses, en los meses para todo un año. ¿Qué más están viendo ustedes? ¿Qué más están observando en la pantalla? Doctor, se puede ver un comportamiento promedio, ¿no? ¿No? No, Y a partir... perdón, colega, está perfecto lo que estás haciendo. Entonces hay un recuadro donde dice X, 2 desviaciones estándar. Y también dice promedio, X. Y luego 2 desviaciones estándar. No voy a entrar en ese detalle para explicar un poco de esto, pero ¿cómo se construye esto? Considerando dos variables estadísticamente hablando, las desviaciones estándar y el promedio. La desviación estándar y el promedio. ¿Ya? Entonces, voy a ir. Entonces, ¿cómo pasa esto? Voy a ver si puedo entrar directamente al... No sale, ¿no? Ahora sí. ¿Están viendo en la pantalla? Canal endémico. ¿Qué más están viendo? ¿Hay una hoja Excel? No, no se ve. Ah, ya. Entonces voy a tener que Cesar y cerrar y abrir. Voy a volver a abrir y entonces
con mucho gusto voy a compartir esto. Listo. ¿Qué están viendo, colegas, aquí? Lo voy a achicar un poco. ¿Qué ven aquí? Por favor, solamente ayúdenme a decirme qué están viendo. Solo lo que están viendo. Son datos estadísticos de una determinada enfermedad, ¿no? Aquí, ¿están viendo lo que estoy pintando? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, he usado datos de todos los casos de enero, de febrero, de marzo, del año 18, 19, 20, 21 y 22. Y los he registrado. Por si acaso esta base de datos ya les hemos mandado. Ustedes lo tienen ya. Y si no lo tienen, pues avísenme para que les mande ahora mismo a través de Pablo. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo aquí? En el año 18 había 80 casos. En el año 1920, en julio, había 151 casos. En diciembre del 22 había 305 casos. Y entonces aquí les estoy mostrando en amarillo. Primero tengo que sacar entonces el promedio de cada uno de los años. Y la fórmula está aquí arriba. ¿Están viendo aquí arriba? La fórmula aquí arriba. Por favor, ayúdenme porque si no voy a pensar que no están viendo eso. Sí, doctor, se ve. Se ve, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenme. Si no me ayudan, voy a sentirme muy frustrado. Más grande para que ustedes puedan visualizar mejor. Entonces, ¿qué he hecho? He ido a un centro de salud X y he empezado a sacar los datos históricos de 1, 2, 3, 4, 5 años. Luego, ¿qué he hecho? He sacado el promedio de cada uno de los años. Y luego he hecho la desviación estándar. Ahora, la desviación estándar, estoy trabajando con 2 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir 2 desviaciones estándar? Quiere decir que estos datos, que estas representaciones, estas gráficas, me va a sacar un resultado al 95% de la población, con un nivel bastante razonable y bastante aceptable. Luego, ¿qué he hecho? He encontrado la desviación estándar, he encontrado el promedio y he encontrado la segunda desviación estándar. Entonces, he sacado una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, una positiva y otra negativa. Recuerden ustedes, ayer les hablaba un poquito sobre la curva de Gauss, que está dividida en 2 partes. La mitad, que es negativa, y la otra mitad, que es positiva. Bueno, una vez que ya tengo estos datos, entonces automáticamente me va a construir esta gráfica. Ahora, mírense, voy a hacer el ejercicio. Supongamos que fíjense en lo que estoy haciendo. Ahí decía 80, ¿verdad? Voy a poner 120. ¿Y qué ha pasado? ¿Han sido observadores o no? ¿Qué ha pasado? Sí, ha cambiado la gráfica, doctor. Ha cambiado la gráfica. Entonces, si aquí cambio, por ejemplo, en vez de poner 105, voy a poner 100. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado
los dos extremos. Por eso que se trabaja con las dos desviaciones estándar, tanto positiva como negativa. Y así sucesivamente. Recuerden, por favor, colegas, que no tenemos que necesariamente aprender de memoria las cosas, sino lo que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Es aplicar lógicamente y ver qué utilidad le podemos dar a esta gráfica, a esto que se llama el canal endémico. Voy a mostrarles un ejercicio. Solamente voy a mostrarles para que ustedes puedan aplicar. Y aquí tengo. Imagínense, ¿están fijándose? ¿Cuál es la diferencia entre la anterior gráfica y esta gráfica? ¿Cuál es la diferencia, colegas? Solamente fíjense entre lo que está. Fíjense esta gráfica. Por favor, fíjense. Y por favor, fíjense ahora esta otra gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Doctor, ya está registrado los casos del 2023. Exactamente. Entonces, he aumentado una columna. Ustedes pueden hacer ahí. Ahí puedo borrar, digamos, esto. Puedo borrar esto. Puedo borrar esto. Esto y esto. ¿Y qué va a pasar? Aquí. Estoy borrando aquí. Estoy borrando aquí. Estoy borrando aquí. Estoy borrando aquí. Y estoy borrando aquí. Entonces, cuando ustedes tengan este canal, lo único que tienen que hacer, colegas, es cambiar todo esto en base a su propia realidad. ¿De acuerdo? Y luego ustedes ponen al 23, 60 casos. Y aquí hacen su desviación estándar, ¿no? Y van a encontrar que va a resultar ser para el año 23, 34. Y ahí aparece. Imagínense usted que aquí tengo 35, aquí tengo 56, aquí tengo 60, pero en este mes estamos en mayo. Bueno, voy a poner 80 aquí, no importa qué número sea. Voy a poner 100 aquí. ¿Qué está pasando, colegas? ¿Qué está pasando en ese canal endémico? Lo único que está pasando es que estoy todavía en la zona de seguridad. Y resulta de aquí tengo 300. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado la incidencia de casos, ¿no? Ha aparecido ya como un caso de epidemia. Este es el comportamiento, colegas, que si nosotros tenemos la prolijidad, si tenemos nosotros el cuidado de registrar todos los meses, nuestro canal endémico, seguro estoy seguro estoy, ¿qué va a pasar? Que yo voy a poder tener mayor control de mi enfermedad. Voy a detectar cuando las enfermedades aparecen en un momento dado. Imagínense que en este mes de octubre aparecen 250 casos, ¿no? Y aquí aparece, mírense, en una epidemia.
¿Por qué aparece en epidemia? Porque está ya en el extremo de lo esperado. Entonces, colegas, recuerden ustedes, para hacer un canal endémico, lo único que tienen que tener es todos estos datos históricos. Todos estos datos históricos. ¿De acuerdo? Nada más. Ustedes llenan sus datos históricos y van a construir una gráfica que puede ser parecida. Obviamente no va a ser igual. Va a tener que ser diferente para cada enfermedad y para cada caso. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Y entonces esta es, ¿cuál es la diferencia entre este canal endémico en términos de figura? Por favor, colegas, en términos de figura. Esto, respecto a este otro canal, al anterior, a este. ¿Cuál es la diferencia y por qué es diferente este respecto al otro si estamos usando la misma matriz? Esa es pregunta de examen. ¿Por qué? Solamente observen, colegas, solamente observen. Recuerden que el secreto de hacer ciencia es saber observar, pero fundamentalmente saber interpretar. ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la diferencia? Colegas, ¿cuál es la diferencia? Los años tomados. No, son exactamente los mismos años. Mírense aquí, colegas, se los estoy haciendo más grande. Mírense esto. Fíjense bien esto, lo que he pintado en amarillo. Ahora comparen con este otro. El número de casos, las desviaciones estándar. Claro, por eso. El epidemiólogo tiene que tener ojo clínico. Tiene que tener un ojo, pero bastante crítico. Aquí la pequeña gran diferencia es la frecuencia de casos. Aquí estás hablando de más de 100 casos. Aquí estás hablando de muy pocos casos. Por eso que tu curva va a ser diferente. No te preocupes por eso, porque si tú tienes pocos casos, ahora, esta curva epidémica no es recomendable hacer en enfermedades que tengan una poquísima incidencia. Después les voy a decir. Última pregunta, colegas. ¿Han recibido este Excel? ¿Están viendo la gráfica, colegas? Creo que no. Ya, entonces ahora mismo se los voy a mandar. ¿Están viendo, no? Entonces, este es el canal endémico, colegas. Seguimos. ¿Cómo construimos el canal? ¿Están viendo la figura, la diapositiva? Doctor, en algún... En la hoja Excel, doc. ¿En la hoja Excel nomás? Entonces tengo que dejar de presentar y tengo que volver a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Ya. ¿Ven ahora? ¿Están observando? Sí, doctor. Ya. Listo. Observamos. Primero, entonces, buscamos el histórico. Anotamos la frecuencia por cada mes. Sacamos el promedio. Sacamos la desviación estándar. Y luego estandarizamos una tabla
con las desviaciones estándar positiva y la desviación estándar negativa. Y con esos tres elementos, la curva epidémica, ahí está la fórmula, cómo se hace en el Excel y cómo se saca la desviación estándar en el Excel. Y van a construir este canal endémico. Esta figura corresponde al número de frecuencias de este ejercicio, de este ejemplo, como su colega decía. Registro mensual, sacar los datos por cada año, aumentar una columna para el año que tú quieres analizar y te va a salir la gráfica de esta manera, como están viendo en una línea roja. Este ejercicio se ha hecho hasta agosto. Podríamos haber hecho septiembre, octubre y ver cómo se está comportando en el mes. ¿Cuándo ya deberíamos intervenir? En este ejemplo, ¿en qué momento deberíamos intervenir ya? ¿En qué mes deberíamos intervenir? En el mes de julio, porque has superado lo que yo realmente espero. En términos exactos de la palabra, ya para el mes de julio ya has superado los casos. Ya debería yo intervenir en estos casos. Los primeros días del mes de julio ya se ha producido una epidemia. Pero no ha sido tan grave porque todavía estuvimos en la zona de seguridad. Bueno, más de lo mismo, para insistir con ustedes, este es otro ejemplo de un municipio, el municipio de Achocalla, de la red número 6, para el 2008. Entonces, el canal endémico es una figura predictiva. Te está diciendo, ojo, así se va a comportar tu enfermedad. Así se va a comportar los casos. Entonces, ten cuidado. Eso te está diciendo, ¿no? Es una utilidad predictiva. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Las premisas. En enfermedades de baja incidencia y poblaciones pequeñas o intervalos de tiempo cortos, el papel que desempeña el azar se hace más preeminente. Correcto. Entonces, no es recomendable, ¿qué cosa? Cuando la incidencia es baja. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Vamos? En corredores endémicos no se utiliza la incidencia semanal. Se construye con incidencia acumulada. ¿De qué tiempo? ¿De qué tiempo es recomendable? De un mes. De un mes. ¿Ya? La mayoría de los autores y la mayoría de experiencias, el canal endémico se acumula para un mes. Vamos, la siguiente. Cuando la incidencia permita, es útil canales por enfermedad y variables de interés, grupos de edad, determinantes. Esto es bien importante, colegas. Los canales endémicos que yo conozco aquí en nuestro país, no he visto ningún canal endémico que hayan hecho por sexo, que hayan hecho por edad, que hayan hecho por grupos vulnerables, que hayan hecho por edades, por menores de 5 años, por mayor.
No he visto, probablemente hay, pero ya tenemos que ir avanzando en eso. Ya tenemos que ir viendo, tratando de buscar ya las determinantes de salud por grupos de vulnerabilidad, por grupos de riesgo. Vamos adelante, por favor, vamos adelante. Tener presente que se trate de una enfermedad endémica cuyo periodo de incubación sea breve y su evolución es aguda. Exactamente. Ya sabemos qué es el periodo de incubación y obviamente ya sabemos que es una evolución aguda. Vamos con la siguiente. No hay enfermedades de muy baja frecuencia en las cuales la sola presencia de uno o pocos casos debe alertar a los sistemas de vigilancia. Por ejemplo, en No hay Bolivia, enfermedades de muy bajos casos, debe alertar. por ejemplo, en nuestro país, ¿cuáles serían? ¿Qué enfermedades? La fiebre hemorrágica, polién. Podría ser, no es mala idea. ¿Otra? Antivirus, ¿Qué? antivirus, También puede ser. ¿Otra? No sé. Vamos, lluvia de ideas, colegas. ¿Qué opinan del sarampión? También entra, no es muy frecuente. ¿Podríamos fiebre amarilla pensar un también, poco en poliomielitis también? fiebre amarilla. Fiebre amarilla, interesante. Bueno, tantas enfermedades que se nos ocurre a nosotros y que en la teoría no deberían haber, pero están apareciendo o su aplicación. Quisiera que en la medida de lo posible esta diapositiva que la tienen ustedes hagan un ejercicio. Ahí tienen la referencia bibliográfica de los autores. Quisiera que por favor con estos autores ustedes construyan un canal endémico. Ustedes vean si pueden hacer con estos datos un canal endémico. No lo vamos a hacer ahora por una cuestión estrictamente de tiempo. Bueno, hasta ahí hemos estado en una primera fase. Recuerden que tenemos que siempre pensar en algunos aspectos que son necesarios pensar. Organizar el trabajo de campo. ¿Quiénes van a ir contigo? ¿Qué logística necesitas? Aunque ustedes no crean, inclusive tienen que pensar en el papel, en el lápiz, en el borrador. Tienen que pensar en aspectos administrativos. En un país como el nuestro, donde la burocracia es alta, es todo un problema. Y peor en nuestro sistema, porque, salvo opinión de ustedes, yo no conozco equipos de respuesta rápida en las redes de salud. Tampoco conozco equipos de respuesta rápida en los sedes. Tampoco conozco, no sé si lo sabrán, en el Ministerio de Salud. ¿Qué opinión tienes respecto a esto? En otros países, los sistemas de vigilancia, el Departamento de Vigilancia, el Programa de Vigilancia Epidemiológica, tienen un equipo preparado solamente para atender situaciones de epidemias, de brotes, de conglomerados. Aparece una noticia de esas, ese equipo es el que va. Y por lo cual no tenemos que depender de quién es, de los médicos que trabajan en servicios. Porque si van a atender el brote, abandonan el servicio. Y ahí tenemos un fenómeno de rebote. ¿Conocen ustedes alguna experiencia aquí en Bolivia sobre equipos de respuesta rápida? ¿Alguien conoce? Ya. Los aspectos técnicos, colegas. ¿Saben manejar Excel? ¿No saben?
busquen una persona que sabe manejar Excel. ¿Alguien sabe manejar SPSS? ¿Es necesario? Para mí, con tal que sepan Excel, es más que suficiente. Y finalmente, si nadie sabe manejar el Excel, el SPS, ningún paquete, pues está el paloteo. Pueden hacerlo a mano, con lo que implica un trabajo a mano versus un trabajo computarizado. No quiero decir que la computadora es impajaritable. Lo que quiero decir es que hay que buscar las herramientas, la logística, la tecnología que les facilite más el trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros fundamentalmente en un estudio? ¿Cuáles son los 5 elementos que debemos buscar en un estudio de campo? ¿Qué son? ¿Alguien me puede ayudar? La enfermedad, el agente causal, la fuente de propagación, mecanismos de transmisión y los grupos expuestos o vulnerables, doctor. Exactamente. Esta es la clave para que hagan ustedes la encuesta. Tenemos que averiguar si estamos frente realmente a dengue, o a lo mejor no estamos frente a dengue. Tenemos que saber cómo funciona el agente causal, ¿no? ¿Cuál es su tiempo de incubación? Eso lo vamos a hipotetizar, lo vamos a plantear como hipótesis, ¿ya? ¿Cuál es la fuente de propagación? La gente nos tiene que decir de dónde. ¿Y cómo se ha contagiado? La gente tiene que decir. Recuerden que estos son los 5 elementos que tienen que poner ustedes en la encuesta. Vamos. Y vamos a terminar midiendo la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad del problema. ¿Qué tamaño? Para eso están las tasas. Mide la magnitud del problema. ¿Cuánta gente está afectada? ¿Cuánto le da importancia a la población a esa enfermedad, a ese problema? ¿Y cuán fácil es solucionar el problema? En el caso del dengue, ¿será fácil? ¿Será difícil? ¿Qué medidas necesitamos tener para solucionar el problema? ¿Cómo tomamos previsiones para un futuro inmediato? Entonces, planeamos, hacemos el trabajo de campo y luego vamos al análisis. Nos respondemos cuál es el problema, quiénes son los afectados, cuándo y dónde ocurrió el evento, tengo capacidad para intervenir. Colegas, parecen estas cosas muy archiconocidas, pero me doy cuenta por las experiencias que yo tengo que muchas veces no nos damos cuenta de estas preguntas. No terminamos de aterrizar realmente en el problema que estamos analizando. ¿De acuerdo? Bueno. Y finalmente, ¿cuáles son las determinantes? Gracias por apagar su micrófono, por favor. Estamos escuchando las intimidades de no sé quién. ¿Cuáles son las determinantes? ¿Cuáles son las poblaciones de mayor riesgo? ¿Cuál es el riesgo que la gente está corriendo? Probablemente tengamos que ser un poco más creativos de lo acostumbrado para discutir el tema de dengue. Pero esta lógica que vamos a hacer con dengue tiene que ser para cualquier otra enfermedad. No se olviden cuál es la población más afectada y cuál es la población que está en mayor riesgo. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál es el objetivo de un estudio de brote?
¿para qué se hace un estudio de brote? Básicamente, ¿quién me puede decir rapidito? Antes de entrar al receso. Para evitar la propagación, doctor, sería. Listo, ya está. La palabra mágica es evitar la propagación. Evitar que más gentes se enfermen y también evitar qué cosa? Que se compliquen los enfermos. ¿Ya? Esta es. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar la cadena de transmisión epidemiológica. Evitar que se propague la enfermedad. Y finalmente, ¿para qué vamos a saber eso? Para establecer una acción. Vamos a ver nosotros, yo ya no, felizmente, ustedes van a hacerlo el día sábado próximo. Ustedes van a ser los que van a decir cuál será el plan para un dengue. ¿Qué cosas tendremos que hacer? ¿Cómo tendremos que intervenir? Y ahí vamos a tener una serie de discusiones entre nosotros, porque no todos vamos a estar de acuerdo. Dicho esto, y como hemos prometido, estoy a las 8 en punto, les propongo un descanso. ¿Qué opinan? ¿Hacemos el receso? Está bien, doctor. ¿Hacemos el receso o no? Un receso, doctor. Un receso. 10 minutos. Sí, doctor, 10 minutos. 10 minutos. Entonces, 10 minutos de... Sí, perfecto. ¿Ya? 10 minutos entonces. Adelante, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces, nos hemos quedado con cuál es el objetivo de un estudio de brote. ¿Para qué estudiamos? ¿Qué cosa es lo que buscamos? Fundamentalmente, interrumpir la cadena de la transmisión epidemiológica, evitar que más personas se estén afectadas y presentar un plan. Ahora vamos a ver algunos aspectos extremadamente concretos. Dos cosas concretas que ya hemos visto esto. Primero, el canal endémico. Segundo, hemos visto la definición. ¿Para qué nosotros vamos a hacer un estudio de campo? Ahora vamos a ir viendo un elemento fundamental que es la definición de caso. ¿Qué es en realidad caso? ¿No? Es utilizar lo conocido y modificar según la evolución estandarizada de criterios. En la diapositiva que les mandé estaba el ejemplo de COVID, pero no, ahora ustedes van a trabajar con el tema de dengue. En lo posible tiene que ser una definición uniforme para todos los profesionales, para toda la gente que pueda entender, que pueda intervenir. Y tienen que entrar 3 criterios para poder definir caso. Un criterio clínico, que son los síntomas y los signos. Un criterio laboratorial, que va casi siempre, ¿va a qué? Va a corroborar el diagnóstico. Y un criterio o criterios epidemiológicos. Un criterio epidemiológico. ¿Será posible que en La Paz podamos hablar de dengue? Pregunto. Sí, no, ¿y por qué? Colegas, ¿me escuchan? Puede ser que alguien que ha estado en un lugar se haya trasladado acá, que ha estado de viaje. Entonces, la respuesta es sí, es posible, pero bajo esta condición epidemiológica. Un migrante, ¿no? O una persona que haya migrado
a una zona endémica de dengue y que haya retornado ya con esa enfermedad. 100% correcto. Pero también puede ser una respuesta no. ¿Por qué diríamos que no en La Paz? Porque no es una zona endémica. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una epidemia, una endemia y una pandemia? Por favor, ayúdenme. ¿Qué es una epidemia? Es la aparición súbita de un caso más de lo esperado en un territorio determinado. ¿Y qué es una endemia? El número de casos frecuentes, ¿no? En un determinado tiempo. ¿Qué más? Es el número de casos en un territorio determinado por condiciones epidemiológicas. Entonces, ahí las condiciones epidemiológicas del Oriente son las condiciones ideales para ciertos mosquitos. Y estos mosquitos son portadores de ciertos virus. Y estos mosquitos tienen la mala costumbre de picar a las personas. Esos mosquitos no los tenemos en La Paz por una cuestión climática, como por una cuestión ambiental. ¿Qué endemias tenemos en Bolivia? Hola, colegas, ¿qué endemias hay en Bolivia? El Chagas es una endemia. ¿Dónde está situado el Chagas en Bolivia como endemia? En los valles. ¿Y el trópico de qué departamentos? De Cochabamba. ¿Qué más? Potosí. Sucre. Sucre, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Ahí esos departamentos generan una mancha endémica por una cuestión climatológica, por una cuestión ambiental, donde hay ¿quién es el portador? ¿Quién es el que transmite el Chagas, colegas? Una vinchuca que se llama ¿qué? Tipo, ¿Qué? Bueno, vamos a hablar de dengue. Mejor nos olvidamos de eso. Entonces, hay definiciones conceptual y definición operacional del caso. Ahora, tiene que haber los criterios que hemos dicho, clínicos, laboratorios y epidemiológicos. Ahora sí, ¿cómo ustedes definirían dengue operacionalmente? ¿Alguien se anima? Yo me animo. Escuchen y si pueden escribir, escriban. Para mí, dengue es una enfermedad viral producida por la picadura de un mosquito que transmite un virus de 4 tipos y que produce hemorragias, que producen petequias, que producen temblores y que producen generalmente hemorragias y que además estas hemorragias están presentes en cualquier persona de cualquier edad y que está en cualquier área del territorio boliviano. ¿Qué opinión tienen si tú partes con esa definición operacional?
Colegas, por favor, participemos. ¿Qué opinan de lo que yo acabo de decir? ¿Será correcto? ¿No será correcto? ¿Pueden adicionar, pueden quitar algunas cosas? ¿Qué les parece? Recuerden ustedes que con la definición operacional vamos a hacer la encuesta hacia la población. Y no sé si la parte laboratorial. Ajá. He omitido la parte laboratorial. ¿Ok? ¿Qué más? En el tiempo. El tiempo. ¿Qué más? Colegas, tenemos que ser bien participativos en esto, si no, no vale la pena. Lo que También, acabo de decir, colegas, no es una definición correcta. Está más próximo a una definición conceptual. Cuando tú haces una definición conceptual, tú puedes hacer cualquier tipo de definición. Puedes escribir lo que se te ocurra, lo que tú crees. Puedes hacer el tamaño del virus, puedes decir su mecanismo, puedes decir los tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Tan amplia como sea posible. Pero con esa definición vas a poder aproximarte a la comunidad. La decisión de caso tendría que ser muy concreto, no decir toda la enfermedad. Lo más resaltante de la enfermedad, el tiempo específico, laboratorio principal, y pues Esa es la idea, colegas. Esa es la idea que yo estoy tratando de insistir. La definición conceptual puede ser todo lo que ustedes quisieran poner. Hasta el tamaño del mosquito, si quieren. No hay ningún problema. Pónganlo. No hay problema. Pero con esa definición van a ir a la población y preguntar en la población. ¿Eso? Pregunto. No. Entonces, ¿cómo definirían dengue? ¿Qué preguntarían? Sabemos que hay 4 serotipos. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Eso le preguntarías tú a la comunidad? ¿A la población? No, no, doctor. No le Habría que preguntarías. ver, claro, Exactamente. habría que ver, porque también puede haber, según los serotipos que usted está describiendo, puede haber casos incluso hasta asintomáticos, ¿no? Entonces habría que conceptualizar con una enfermedad parecida o similar o síntoma, ¿cómo se dice? Diagnóstico diferencial. No, no diagnóstico diferencial, sino, doctor, habría que conceptualizar en casos parecidos, ¿no? Por ejemplo, decir si ha tenido fiebre o signos sintomatología parecida más o menos a, ¿no? Hay que ordenar, obviamente, lo que está diciendo, doctor. Perdón. Ya, perfecto. Tienes toda la razón del mundo. Entonces, ustedes, por favor, ustedes para la próxima clase tienen que ya traer la encuesta para el dengue. Cada uno de ustedes tiene que hacer una encuesta. Y vayan viendo, considerando los aspectos que hemos ido hablando ahora. Ahora hay que empezar a hacer en lo práctico, lo concreto. El secreto es hacer una definición con que podamos hacer diagnóstico a partir de la observación poblacional, ¿no? Le podremos decir, por ejemplo, a la población le podremos decir, está producida por un mosquito que es el Aedes aegypti. No, doctor. No, no le decimos. ¿Qué le diríamos entonces? ¿Cómo le diríamos? ¿Cómo haríamos esa definición operacional? Usted con frecuencia sale al patio, usted con frecuencia ve mosquitos, le pican mosquitos. No. A eso se refiere la definición operacional.
Sí. a usar un lenguaje, una constatación que la población pueda reconocer. No cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas se ponen en la definición conceptual, que es para ustedes, los epidemiólogos, los técnicos, los médicos. La definición operacional siempre hay que ir pensando en la población. ¿Alguien quiere más decir algo? Doctor, podríamos preguntar, digamos, si ha tenido síntomas parecidos a los de un proceso febril, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le dirías? ¿Le dirías febril? No, no, obviamente no, esos son los términos. ¿Qué Fiebre, le digamos, dirías? ¿no? Fiebre. Le dirías fiebre, calentura. Es Sí, decir, fiebre. tendrías que hacer lo que se llama en epidemiología la paráfrasis, ¿no? ¿Qué más le dirías? ¿Cómo harías esa definición? ¿Qué más ¿Cómo definirías tú dengue? Sí, también, o sea, en la misma zona donde está, por ejemplo, ha habido casos parecidos o similares de fiebre, ¿no? Ya. De fiebre también, ¿no? Y claro, algo así, doctor. ¿Qué sabes tú del mecanismo de contagio del mosquito? ¿Cómo se comporta el mosquito para picar a la población? Es Normalmente, ¿dónde pica? ¿Cómo peridomiciliario. pica? ¿Ah? Peridomiciliario sería más o menos, ¿no? Peridomiciliario. Pero entonces, colegas, para ser epidemiólogo, tenemos que saber la epidemiología de la enfermedad que nosotros estamos tratando. ¿Qué tenemos que saber acerca del mosquito? ¿Qué se les ocurre pensar acerca del mosquito? Eh, Su radio de vuelo podría ser el horario en el cual ellos más que todo salen para poder picar. ¿Ya? El Esos clima, datos, los climas son subtropicales, ¿no? fundamentales. Esos datos son fundamentales. ¿El mosquito vuela alto o vuela bajo? Vuela bajo. Vuela bajo. Vuela bajo. ¿El mosquito vuela largo o vuela corto? Corto, Vuela doctor. corto. Vuela corto. Entonces, ¿cómo le preguntarías a la persona? No le vas a decir, señor, ¿le ha picado un mosquito que vuela corto? ¿Así le preguntarías? ¿O no le preguntarías así? Otra vez repito, le preguntarías a la población, ¿el mosquito que vuela corto le ha picado? ¿Le No, preguntarías no, eso? no, doctor. No, no, porque la población no tiene obligación de saber sobre esto. No va a poder decirte. Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente versátil, tienes que ser lo suficientemente flexible para hacer una definición operacional que llegue y que entienda, que comprenda la población, pero que sea científicamente bien elaborada. Cuidado, mucho ojo con esto, ¿no? No por hacer una pregunta para la población, preguntemos cosas que son irrelevantes. Lo que sí tienen que estar, el aspecto clínico, el aspecto laboratorial y el aspecto epidemiológico. ¿Ya? Ya hemos hablado del mosquito, ya hemos hablado del laboratorio. ¿Qué opinan ustedes del laboratorio? ¿Qué le diríamos respecto al laboratorio? ¿Qué le diríamos respecto al laboratorio? ¿Le preguntaríamos algo respecto a una vacuna? Les recomiendo, les sugiero, les pido, por favor, que lean la guía y que profundicen la guía de dengue que les he enviado. Todos ustedes tienen esa guía.
Vamos avanzando, colegas. Recuerden que siempre tenemos que pensar en tiempo, lugar y persona. Respecto al periodo de incubación del dengue, ¿qué opinan? Eso hay que saber, colegas. Es importante. Entonces, tiene que ser esto tremendamente importante. Tiene que ser una definición clara y sencilla. Y tiene que tener un nivel de sensibilidad muy alta. ¿Qué quiere decir? Un instrumento, una encuesta, tiene que tener dos características muy importantes. Tiene que ser válida y confiable. Tiene que ser sensible y tiene que ser específica. En epidemiología privilegiamos la sensibilidad más que la especificidad. Entonces, la sensibilidad nos va a permitir, ¿qué cosa? Detectar todos los casos posibles de la enfermedad. Es preferible que nos equivoquemos detectando a que no detectemos a una persona que estaba enferma. Yo tenía un profesor en epidemiología hace años, decía, es mejor pecar por exceso que por defecto. Es mejor preguntar a más que preguntar a menos. Es mejor llevar más plata a que nos falte plata. A eso se refiere la sensibilidad. La especificidad se refiere a qué? Detectar a los no enfermos, a los negativos. Esta es la especificidad en el mundo de la epidemiología. Bueno, y ahora sí nos vamos ya al trabajo de campo. Vamos a ir ya al trabajo de caso, a la búsqueda de caso. Hasta este minuto ya hemos definido caso, hasta este minuto ya hemos hecho nuestra encuesta, ya sabemos a qué población, ya hemos hecho una entrevista en nuestras historias clínicas, que por favor ustedes tienen que empezar a inventarse esas cosas. Invéntense, hagan ustedes alguna aproximación, invéntense con casos entre mañana y pasado. Bueno, vamos adelante. Y ahí tenemos algunas definiciones. Por favor, que alguien tenga la gentileza de ayudarme. Algunas definiciones que están ahí. Por favor, ayúdenme. Hola. Ya, adelante. Caso índice. Es el caso identificado por el sistema de salud médico epidemiológico. ¿Ya? Caso primario. Caso que inicia la enfermedad en sus contactos familia-comunidad. Caso secundario. Contagiado a partir del caso primario. Población expuesta. Personas dadas sus condiciones están expuestas y son potenciales a contagiarse de la enfermedad. Dependerá del número reproductivo básico, caso 0, por el cual se estima la velocidad con que una enfermedad puede propagarse. Ya. Muchas gracias. Por favor. OPS, OMS, el caso 0 es medida insuficiente de la dinámica de las enfermedades infecciosas en las poblaciones. Hay otros más útiles, no obstante, el caso 0 en población determinada es útil para entender la transmisión de una enfermedad en ella. Su utilidad permite conocer mejor un brote epidémico y preparar la respuesta de salud pública. Perfecto. ¿Qué es el RO? Caso 0. No. No. El reproductivo básico.
es el número reproductivo básico, ¿no? También, ¿qué otro sinónimo tiene el RO? También hablan de R0. ¿Qué también es? ¿Se acuerdan de la epidemia? ¿Cuánto eran el RO en el COVID? ¿Se acuerdan? Colegas, coleguitas. Caso mencionen. índice, doctor. Por favor, a la clase, la clase presencial, voy a pedirles a ustedes que expliquen cómo se obtiene el RO y qué es en realidad el RO, ¿no? También se llama la tasa de infección. También se llama la tasa de transmisión. Dicho esto, ¿cómo definirían de otra manera el RO o el RO? Es el número de personas a la que una persona contagiada puede contagiar. ¿Cuánto era en el COVID? Recuerden, colegas, acuérdense. Ahora tenemos que empezar a hablar sobre algunos cálculos que debemos hacer, algunas tasas. Una de ellas es la tasa de infectividad. Otra es la tasa de patogenicidad. Otra es la tasa de virulencia. ¿Qué es esto de estas tasas? Perdón, antes, mejor explico. ¿Qué es la tasa de infectividad? ¿A qué se refiere eso? Por favor, ¿alguien puede leer? Infectividad, capacidad de la gente de poder instalarse en los tejidos, tasa de infectividad. ¿Cómo se calcula? Es el número de infectados sobre la población susceptible expuesta por la constante. Por una constante, correcto. ¿Alguien, por favor, puede hablarme de tasa de patogenicidad? Por favor, tasa de patogenicidad. Patogenicidad, capacidad de la gente de poder para producir enfermedad. Tasa de patogenicidad, número de enfermos sobre número de infectados por la constante. Y finalmente, Virulencia. Virulencia, la fuerza de la gente. Adelante, por favor. La fuerza de la virulencia, gente. la fuerza de la gente para producir casos graves o muerte. Entonces, ¿y cómo se...? Muerte del número de determinada enfermedad sobre el número de enfermos igual de una determinada enfermedad por la constante. Ok. Por favor, agarren un papelito, una hojita cualquiera y haga un ejercicio. A ver, las mujeres hagan la tasa de virulencia y los hombres hagan la tasa de patogenicidad. Y otro colega cualquiera que haga la tasa de infectividad. Con cualquier enfermedad, con cualquier caso. Si quieren usar el dengue no hay ningún problema, igual. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo se construiría en el caso de dengue la tasa de virulencia? Como hemos visto, la tasa también otros autores hablan de tasa de letalidad. Aunque la tasa de letalidad está más asociada a ¿qué? Al número de muertes respecto a la población.
La tasa de virulencia está referida a la enfermedad en concreto. ¿Quién ha construido una tasa? Invéntese con cualquier número. ¿Alguien se animó? Sí, doctor. A ver, Yo, en el caso de virulencia por dengue, ¿ya? considerando que tasa de letalidad es número de fallecidos de esta enfermedad, por ejemplo, un ejemplo sería 50 fallecidos por dengue sobre la cantidad de enfermos por dengue. Yo he puesto de ejemplo 1000, Perfecto. entonces es 50 entre 1000 por la constante y me ¿Ya? sale 0.05 por ¿Ya? 1000. ¿Qué más? Esa sería la tasa. No. Entonces la tasa de letalidad sería 0.05 por 1000. Estoy de acuerdo contigo, pero aquí me falta un poquito. ¿Qué más? La tasa no es recomendable expresarla en, en decimales, sino ¿qué tienes que hacer para eso? Ah, claro. Multiplicar, o sea, Multiplicar cambiar la constante, ¿no? por una constante. Constante que, claro, En este caso, ¿cuánto sería tu constante? podríamos hacer 5. Puedes hacer, no. Tu constante tiene que ser 10, Tiene 100, 1000, 10.000, 100.000. 10.000, 10.000, 10.000 ¿Cuándo usas 10? ¿Cuándo usas 100? ¿Cuándo usas 1000? para, Cuando tú eliminas el número de ceros, el número de decimales, perdón, el número de decimales. En tu ejemplo, ¿cómo harías? entonces puedo recorrer los ceros para llegar a un número entero, que en el caso que quiero representar como 5, sería 5 por 10.000. No. ¿Cuántos has dicho? 50 personas Ya, muertas, ¿verdad? ¿Y era 50 personas muertas sobre cuántos una enfermos? población de 1000 personas. 1000 personas. 1000. Divides 50 entre 1000 y te ha Ajá, salido sí, 0,05. 0.5. Ahora eso multiplica por 100, a ver, Eh, ¿qué ya, va esto me a sale, salir? 5. me sale 5. Sí. 5. No necesitas más. Tienes 5 porque ya has llegado a un número entero. Entonces, la interpretación es 5 de cada 100. Han fallecido 5 personas de cada 100 enfermos. ¿Qué te está midiendo eso? La tasa de letalidad. Qué fuerte, qué agresivo, qué malo es este virus que produce tantas muertes. ¿Alguien puede hacer un ejemplo con la tasa de patogenicidad? Recuerden ustedes que en sus preguntas tiene que haber esto, o en sus historias clínicas, o en algunos datos en la encuesta tiene que estar para que nosotros podamos interpretar, construir tanto la tasa de virulencia, la tasa de patogenicidad y la tasa de infectividad. Muy bien, colegas. No los quiero abrumar mucho con ejercicios, pero sí tenemos que hacer ejercicios más adelante. Vamos avanzando. Bueno, este era un ejemplo que quería poner para en otras circunstancias. Era el ejemplo del SARS-CoV-2. No lo vamos a tratar ahora. Tampoco esta, no vale la pena ahora. Esto voy a hablar cuando estemos en la chi cuadrada. Bueno, todo esto lo vamos a discutir la próxima clase con cariño. Vamos. ¿Qué está diciendo eso?
¿Qué elementos deberíamos tomar en cuenta en el proceso investigativo? ¿Qué elementos debemos ir a buscar? ¿Alguien me ayuda? Por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer eso? Elementos del proceso investigativo. Pacientes afectados, el contacto, búsqueda, las pruebas de laboratorio, agente infeccioso, periodo de incubación, resistencia al medio, periodos de transmisibilidad, periodo de incubación del agente y factores de riesgo. Estos elementos tienen que estar presentes en la encuesta que ustedes tienen que hacer para la próxima semana. Y para la próxima semana también ya tienen que entregar el primer trabajo, que es el análisis del documento que hemos entregado de Jaime Breile. Por favor, es tremendamente importante. Una vez que tengamos la encuesta hecha por cada uno de ustedes, vamos a procurar en la próxima clase estandarizar una sola encuesta. Una sola encuesta. ¿Ya? Estos son los objetos de estudio. A esto nos tenemos que resumir en un estudio de brote. Entonces, tenemos que pensar en el atributo del agente. En este caso, ¿cuál es el agente del dengue? El mosquito Aedes aegypti. El agente de la enfermedad. No, el virus, el arcovirus. Correcto, colega, la diferencia. Entonces, tenemos que pensar en el agente causal, el etiológico, ¿no? ¿Y cómo definimos a un agente causal? Es aquel que solamente un agente etiológico es capaz de multiplicarse en los tejidos del huésped, bajo ciertas condiciones. Si el microorganismo que ingresa a nuestro organismo no es capaz de multiplicarse, no va a ser capaz de producir enfermedad, daño en el organismo. Entonces, necesitamos nosotros pensar nuevamente en los atributos de este agente. Cuán bueno, cuán malo es. Ya hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado. Hemos hablado de infectividad y se mide por la tasa de infectividad. Y hemos dicho cómo se construye. Estoy reiterando porque esto es fundamental. Es el atributo, la característica del agente causal. Y tenemos la tasa de infectividad, la tasa de patogenicidad y tenemos la tasa de letalidad o también llamada la tasa de virulencia. ¿Cuán agresivo es este microorganismo? Ahora, si yo tuviera que comparar la tasa de virulencia, la tasa de patogenicidad y la tasa de infectividad con el COVID versus el dengue, ¿cuál de los dos agentes es más buenito, entre comillas? ¿Es más amigable con la población? Rapidito, ¿qué me contestaría? El de infectividad, doctor. ¿Cuál sería más malo? ¿Cuál sería más bueno? ¿El SARS-CoV-2 o el virus del dengue? Cualquiera de las cepas. ¿Cuál de los dos es más malo, más bueno? Reflexionen, colegas, reflexionen, piensen, rapidito. Estamos pasando de una experiencia muy rica en COVID.
El SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, doctor. ¿Es más malo o más bueno? Es más malo. Es más malo. ¿Por qué es más malo? Por el número de fallecidos, ¿no? Por una parte. O sea que es más virulento. Ha Sí, generado virulento. más. Y además es más ¿qué? Es más patógeno. Y además es más infectivo. Infecta más por sus mecanismos de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, este es el razonamiento epidemiológico, colegas. Esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Con frecuencia yo me encuentro un enfoque muy clínico de muchos de nuestros colegas. Y probablemente yo soy tan responsable como ustedes, porque yo soy profesor en la universidad. Y probablemente no hemos dejado este mensaje. Que logremos pensar, razonar, ver las determinantes, ver el factor de riesgo, ver la vulnerabilidad, ver la amenaza como elementos fundamentales de la epidemiología. Bueno, ahí tengo cólera versus dengue. ¿Cuál de estos es más arruinado? Por su transmisibilidad, por su letalidad y por su trascendencia. El cólera. El cólera. Entonces, tú tienes más miedo al cólera que al dengue. ¿Se dan cuenta? Entonces, las intervenciones también tienen que ser más agresivas, más rápidas, más oportunas. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar? Caracterizar el brote en tiempo, lugar y persona. Duración depende de velocidad del brote, efectividad y modo de transmisión, tamaño de la población susceptible, periodo de incubación de la enfermedad, efectividad de las medidas de control inmediato. Listo. Esto es lo que tenemos que ir pensando. Cuán rápido se produce el brote. ¿Cuánta es la población más susceptible al problema? ¿Será más problemático a periodos de incubación más largo o más corto de las enfermedades? Recuerden que todas las enfermedades infecciosas, todos los microorganismos tienen un periodo para poder producir enfermedad. ¿Cuál será más grave? ¿Aquellos que tienen periodo de incubación más largo o periodos de incubación más corto? ¿Cuál será más agresivo? El corto, doctor. El corto. El periodo de incubación es corto. Corto, correcto, ¿no? Y va a depender de las medidas de control que tengamos. Y otra vez, más de lo mismo, el canal endémico, que sí nos interesa. Y aquí está un ejercicio que me gustaría que ustedes empiecen a hacer. Usen una tablita cualquiera, y pongan números así arbitrarios. Unos números arbitrarios en una hojita Excel. ¿Para qué quiero que hagan esto? Para construir esa figura, esa distribución. Esto nos va a servir, cuando ustedes lo hagan en el Excel, les va a servir para usos que para construir ese tipo de figuras. Para construir, ¿qué cosas? ¿Eso? ¿Qué se llama ahí? ¿Eso? Para construir ¿Un histograma? Una curva epidémica. Por eso que quiero que por favor lo hagan ustedes así al azar, con números en esa tablita que les he mostrado, y en Excel ustedes hagan su propia curva. Al fijarse el tipo de curva,
ustedes pueden ya inferir, no asegurar, el tipo de fuente a la que está sometida esa población. ¿Será de fuente común o será de una fuente dispersa? El anterior martes les estaba hablando de un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que ha ido a una fiesta y de pronto han aparecido enfermos? ¿Cómo creen ustedes que va a ser ese comportamiento? ¿Será este comportamiento o será este otro tipo de comportamiento? Por favor, les ruego que ustedes fijen esta figura. Les voy a mostrar la anterior. El ejemplo es, ha habido un grupo de gentes que han ido a una fiesta, al Gran Poder, qué sé yo, cualquier fiesta. Y resulta de que cuando ustedes han registrado los enfermos y ha aparecido este tipo de gráfica, comparado con este otro tipo de gráfica. ¿Cuál será más cerca a la realidad en términos de gráfica? ¿Esta o la otra? Esta. Esta. ¿Por qué? Está en fuente común. Y Ya, aparte de eso, aparte de eso, los casos son más conglomerados, más cortos. Exactamente, está más conglomerado, están más juntos, están así como a la fiesta han ido en patota a comer la comida a esa fiesta, las consecuencias también han sido en patota. Casi al mismo tiempo se ha presentado la enfermedad. ¿Por qué? Porque todos han comido de la misma olla, en la misma fiesta. Aunque ha habido un casito raro. Mientras que esta otra figura, han aparecido en varios días, en muchísimos días. Y han aparecido primero un grupo, después otro grupo, después otro grupo. Entonces quiere decir que la fuente no es común. Ellos se han contagiado de diferente manera, de diferente fuente, en diferente lugar. Este es el razonamiento epidemiológico, tan simple como esto. Bueno, he llegado a las 9 en punto y la próxima clase vamos a empezar a calcular cómo se calcula el día probable de exposición, el día probable que se haya contagiado esa persona. Esta es una metodología muy simple. Hay dos metodologías que la vamos a ver la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? De todas maneras, si ustedes siguen viendo las diapositivas, que ustedes ya tienen acceso a estas diapositivas, con mucho gusto ustedes ya se van a dar cuenta cómo se calcula la fecha de exposición, el día que la persona sea contagiada. Hay dos metodologías. He llegado, colegas, a las 9 en punto y quiero honrar el tiempo de ustedes. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algún chisme? Doctor, una consulta, perdón, buenas noches. Los trabajos prácticos nos estaba mencionando, no sé si hay en alguna presentación algo estando. No, como les he escrito en la guía, dice que deben presentar en formato Word a través del WhatsApp. El WhatsApp que ha formado el doctor Pablo a través de ese WhatsApp. ¿Para qué?
para que todo el mundo tenga el trabajo de otros, pueda enriquecerse el trabajo. Ahora, el límite para entregar ese trabajo, colegas, es 1 hora antes de empezar la próxima clase. Han tenido exactamente una semana, que ya tenemos, hemos empezado el martes de la próxima semana deben presentar esto. Además deben hacer un esbozo, un ejercicio de una encuesta para el caso de dengue. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Hay algún dato más? ¿Está claro, doctor? Muy bien. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, puede hacerlo ahora. Y son 86 diapositivas que preparar. Estamos en las 59 diapositivas. No tenemos que pasar las 89 diapositivas todos, pero ¿por qué les mando las diapositivas con anticipación? Para que ustedes se vayan jugando, se vayan distrayendo, viendo, analizando las diapositivas. Y aquí más bien discutir, charlar, preguntar, indagar, contribuir, aportar. De eso se trata de un curso de este nivel. ¿Ya? Bueno. ¿Qué más, colegas? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que me quieren decir? No, La- doctor, ha quedado todo claro. Más bien, muchas gracias y vamos a tomar en cuenta la recomendación que nos está dando. Perfecto, me alegro mucho. Estoy muy gratificado con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganla ahora. Bueno, si no hay comentarios y si no hay nada más que decir, pues nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Buenas noches.